Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Vamos a tratar de entender una reflexión que es bien profunda en realidad. Una reflexión que vamos a tratarla no solamente de esta manera corta, sino que después prepararé una reflexión larga, con profundidad, para poder entender el mensaje lo más completo posible. Esta mañana he escuchado un tema, tenía como título ¿Cómo engañan los teólogos? Creo que había 12.000 visualizaciones, ¿verdad? Normalmente últimamente llevo tiempo que no tengo mucho tiempo para ver materiales de otra gente, ¿no? Pero el título me captó la atención. Y en este título, en esta reflexión, la persona que trataba de, o sea, que hacía la reflexión, se estaba esforzando bastante para poder demostrar que los teólogos están engañados y que, en el sentido de que hay tres personas, o sea, una trinidad, tres dioses, pero al mismo tiempo no se estaba dando cuenta en su esfuerzo de demostrar que Jesucristo vino con la carga de 4.000 años de pecado, pero no se estaba dando cuenta que al mismo tiempo que estaba tratando de revelar un error teológico, como es la doctrina de la Trinidad, al mismo tiempo nos hacía la pregunta, bien, estoy de acuerdo contigo, Jesucristo es un hombre, sí, vino con la carga de 4.000 años de pecado, correcto, pero entonces, ¿quién murió en la cruz? No se están dando cuenta del grave error teológico que están cometiendo cuando están diciendo que en la cruz se pagó el precio por el pecado. Porque este precio por el pecado solo lo puede pagar uno igual a Dios. Entonces, si Jesucristo, tal como se estaba esforzando de demostrar, es un hombre, ¿quién pagó el precio por el pecado en la cruz? ¿O dónde se pagó? Porque en la cruz solo puede morir un hombre, ¿no? Es lo que trataba de demostrar. Y no se dan cuenta de las incongruencias teológicas del mensaje que comparten. Llevamos 4 años en este ministerio tratando de revelar los engaños del enemigo y la verdad de Dios. Por alguna razón este mensaje está ocultado, probablemente deliberadamente ya que está profetizado, pero también es la obra activa del enemigo para que este mensaje no llegue a la gente. Vamos a tratar de entender de qué va esta realidad en una corta reflexión para que después preparemos una más profunda, más extensa. Cristo, el Verbo eterno. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El texto de Juan, ¿verdad? Dice, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios. Aquí resulta una cuestión bien tremenda. Dice, el unigénito de Dios. Pero entonces, ¿cuándo apareció el Espíritu Santo como Dios?
Y en última instancia, preguntarnos, ¿quién es? Pero desgraciadamente, no nos estamos haciendo esta pregunta, tampoco la estamos estudiando con profundidad, sino que las estamos estudiando basándonos ya en la doctrina de Babilonia, en el vino de Babilonia. Por esto, no hay la capacidad de ver el error. Dice, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo. No había un Espíritu Santo. No existía. Entonces, creo que es un buen tema poder profundizar. ¿Y cuándo aparece este Espíritu Santo? Porque en el santuario están los tres. En la mesa de los panes el Padre y el Hijo, y enfrente el candelabro, símbolo del Espíritu Santo, la luz que alumbra. ¿Verdad? Si aquí solo eran dos, ¿cuándo se han hecho tres? Y desgraciadamente nuestros hermanos, en el deseo de tratar de demostrar que la doctrina de la Trinidad es falsa, no se dan cuenta de otros errores cometidos y predican ese mismo falso evangelio que los supuestos teólogos de los cuales están hablando. Yo, entre otras cosas, me estaba preguntando, pero si este hombre se presenta como alguien que conoce a Dios, es decir, como un teólogo, ¿no? Alguien como un mínimo ignorante trata de hablar de otros como engañadores. Tremenda la obra del enemigo, diría yo, ¿no? Perversa. Dice, uno solo en naturaleza, nos habla de uno solo en naturaleza. Cristo era en naturaleza igual con el Padre, en carácter y en propósitos. Dice, era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Ahora aquí surge una pregunta también importante, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo penetra hasta en la mente de Dios. Pero Jesucristo no. No se afirma de él, no se afirma esto. Sin embargo, se afirma del Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo, uno igual a Dios, sí podía penetrar hasta en la mente de Dios, pero ahora solamente el Espíritu Santo puede penetrar hasta en la mente de Dios. Temas por estudiar, ¿verdad? Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Pero aquí hay una declaración importante. Dice, Jehová me poseía en el principio. Hay mucha profundidad ahí, ¿verdad? Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Es decir, el Padre es el arquitecto y el ejecutante es Cristo, o lo fue Cristo, ¿verdad? Dice, los ángeles son los ministros de Dios que, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Nunca la cuestionan. Estábamos hablando esta mañana en la reflexión, ¿verdad? Nunca cuestionan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen una plena confianza en sus obras. Dice, pero el Hijo
el ungido de Dios, palabras con gran profundidad, queridos. Dice, tiene la supremacía sobre todos. Aquí nos habla del pacto eterno, ¿verdad? Dice, atentos aquí, dice, Cristo, está hablando de Cristo, uno igual a Dios. Dice, era Dios esencialmente, es decir, en naturaleza y en el más elevado sentido. Pero dice, era, refiriéndose al pasado, ¿verdad? Ahora viene al hombre, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes nos ha hablado de Cristo antes de la encarnación, ahora nos habla de Jesucristo después de la encarnación. Dije, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, habla de antes, ¿verdad? Porque él antes era divino en naturaleza, ahora es un hombre. Dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, dice, como una persona distinta a Jesucristo, ¿verdad? Y sin embargo, uno con el Padre. Necesitamos entender bien el contexto cuando habla, de qué habla, porque si te lo lees en una capa superficial, seremos engañados con suma facilidad, ¿verdad? Dice, era la gloria máxima del cielo. Una vez más dice, era la gloria máxima del cielo. Era el comandante de los seres celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles por derecho propio, siendo uno igual a Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Dice, esta verdad explica otras verdades igualmente misteriosas, las cuales vamos a tratar de profundizar en una reflexión posterior, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que al menos se abra el apetito para profundizar un poco más y entender la verdad que Dios trata de revelarnos, para entender los misterios que Dios trata de revelarnos, pero que sin su espíritu es imposible entenderlos. Literalmente no los ves. Y bajo mi punto de vista, esto es lo que está ocurriendo. ¿Por qué nadie se percata? Tienen tanto miedo de proclamar la verdad. Hasta aquí nuestra reflexión, queridos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Entendiendo que hagamos una elección, que no es fácil, lo sé, pero tampoco es imposible. No va a ser más fácil de la que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Ellos y un mundo en contra. Pues así va a pasar con el remanente final. Nosotros, la verdad y un mundo contra. Pues deseo que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.